Entonces, en la clase de hoy vamos Profe, a... Sí, señor. al final de la clase, ¿usted podría resolver las trigonométricas? ¿Cuáles trigonométricas? ¿Las que quedaron pendientes? Sí, señor. Bueno, resolvemos una y la otra es totalmente análoga, ¿no? Me recuerdan al final de la clase. Vamos a ver. Bueno, en esta clase vamos a empezar mirando un caso particular que funciona como un atajo para poder resolver problemas en los cuales el cociente se compone solamente de factores lineales distintos. Entonces ya vimos más o menos en la clase pasada un ejemplo en el cual el denominador no sé, era como de grado 6n, pero bueno, era un factor cuadrático repetido, ¿cierto? Que en últimas al resolverlo era de grado 6, pero vamos a ver ahora acá un problema en el que tenemos varios factores lineales, pero que van a ser distintos. Entonces, esto vamos a llamarlo atajo especial. Y para este atajo especial vamos a buscar una integral en la cual el denominador le vamos a poner los siguientes factores: x menos 1, x más 1, x menos 3, x más 2, x menos 2, y vamos a ponerle uno más, x más 3, así. Factores lineales distintos, ¿bien? Con diferencial de x, y en el numerador vamos a poner algo de la forma 3x a la 4 menos 2x al cubo más x al cuadrado más 5, así. Más o menos se pueden hacer una idea de que esta integral puede llegar a ser algo compleja cuando hacemos el planteamiento y cuando tratamos de hacer como tal la solución. ¿Por qué? Porque van a salir varias ecuaciones. Vamos a ver. Esto, si lo planteamos como lo veníamos haciendo, en teoría puede llegar a plantearse como un sistema de ecuaciones 6 por 6. Entonces, ¿cómo se plantearía la descomposición de estas fracciones parciales? Entonces, vamos a ver. Lo primero que debemos mirar, muchachos, es que no tengan factores comunes. ¿Cómo hacemos para ver que el denominador y el numerador no tienen factores comunes? ¿Qué dicen ustedes? Factorizando Simplificar el el numerador. numerador. Bueno, factorizar ese polinomio de grado 4 no va a ser sencillo. Vamos a usar el teorema del factor. No sé si conocen el teorema del factor, pero el teorema del factor dice lo siguiente. Si p de x es un polinomio de coeficientes reales y a es una raíz, de p de x. ¿Qué quiere decir que A sea una raíz de p de x? Lo que quiere decir esto es que p evaluado en a es 0. Eso es lo que es una raíz, ¿no? Cuando no haya raíces de un polinomio, haya valores en los cuales el polinomio da 0. Entonces, si esto ocurre, concluimos lo siguiente. Entonces, x menos a es un factor
de P de X. Es un factor de P de X. Bien. Por ejemplo, nosotros miremos el siguiente polinomio. Primera pregunta. 3 es una raíz de x al cuadrado más 3x menos 9. ¿Sí o no? ¿Es una raíz de ese polinomio? No. Cuando nosotros evaluamos, queda 3 al cuadrado 9 menos 9, 0, más 9 queda finalmente 9. Entonces, ¿es una raíz? Si esta es la pregunta, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque no da 0. Pero, por ejemplo, ahora esta pregunta. 2 es una raíz del siguiente polinomio. X al cuadrado menos 4x más 4. Sí. Si nosotros No, evaluamos 2 no, polinomio, acá va a quedar 2 al cuadrado 4, 4 más 4, 8, y 2 por 4 queda 8, con el menos queda menos 8. Es decir, esto queda 0. Entonces la respuesta es sí. Y por lo tanto, a partir del teorema del factor, yo puedo concluir que x menos 2 es un factor del polinomio x al cuadrado menos 4x más 4. Sí, de hecho, cuando uno factoriza este polinomio, de hecho, este polinomio es x menos 2 al cuadrado, es decir, x menos 2 por x menos 2. Es decir, efectivamente, x menos 2 es un factor. Entonces, si yo quiero saber si dos polinomios tienen factores comunes, es suficiente con analizar si los dos polinomios tienen raíces comunes. Si tienen raíces comunes. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si tienen la misma raíz, tienen una raíz que comparten, entonces también tendrán un factor que comparten, ¿no? Por el teorema del factor. De esta manera, analizar si dos polinomios tienen raíces, perdón, factores comunes es equivalente a analizar si los polinomios tienen raíces en común. El polinomio de abajo, el polinomio del denominador, ¿qué raíces tiene? Bueno, tiene las siguientes raíces. Todo esto va a ser un polinomio, ¿no? Solo que ya está factorizado. ¿Qué raíces tiene? Tiene raíces 1. Bueno, voy a poner acá simplemente los valores. Las raíces son 1, menos 1, 3, menos 2, 2 y menos 3. Para este que tenemos ahí escrito, esas son las raíces. ¿Bien? Ahora lo que quiero saber es cuáles son las raíces del numerador. Pero allá las raíces del numerador puede ser algo complejo dependiendo del grado. Este es de grado 4. Sin embargo, no necesito hallar las raíces del numerador. ¿Qué sería suficiente hacer? Verificar si las que están aquí escritas Reemplazarlos. son raíces, ¿cierto? Lo que estamos haciendo aquí. Estos números son raíces de este polinomio, es decir, vamos a evaluarlo y ver si da 0. Si al evaluar el numerador en estos valores da alguno 0, entonces hay alguna raíz en común y por lo tanto un factor en común. Si ninguno da 0, quiere decir que no tienen factores comunes. Ahora la siguiente pregunta es, ¿ustedes saben en la calculadora cómo hacer para evaluar un polinomio o una función en varios valores? No, señor. Bueno, entonces vamos a hacer esto. En esta clase también de pronto algunos o todos, no sé, vamos a aprender algo sobre la calculadora. Entonces quiero que tomen su calculadora. Ustedes pueden tener diferentes calculadoras. Por ejemplo, yo tengo una Casio FX 570. Algunos pueden tener una Casio tal vez FX 82, que es de cara negra. Hay otros que de pronto pueden tener una que es de cara azul oscura, no recuerdo cuál es la referencia. Entonces, dependiendo de la calculadora que tenga, puede ser que tenga las funciones que vamos a utilizar o no.
Entonces, ahí les voy a dar opciones a las personas que de pronto no tengan esta calculadora, ¿bien? Bueno, primero voy a preguntar, ¿quién tiene una calculadora diferente a la Casio FX 570? Yo, profe. ¿Qué calculadora tiene? FX82. Listo, la 82. Entonces ahorita les voy a dar una indicación para la 82 y de hecho lo que se puede hacer con la 82 también se puede hacer con la 570, ¿no? Pero hay algo que vamos a hacer con la 570 que sí no lo vamos a poder hacer con la 82. Pero les voy a mostrar dos formas de hacerlo para que ustedes tengan ahí esas opciones y lo puedan resolver. Entonces, primero vamos a ir con las personas que tienen la FX 570. Quiero que escribamos en pantalla el polinomio que tenemos escrito en el numerador. ¿Cómo escribo el polinomio? Entonces simplemente prendo la calculadora y empezamos. Quiero que identifiquen el paréntesis que está cerrando. El paréntesis que está cerrando está debajo de la tecla seno, ¿cierto? Cuando yo oprimo alfa y el paréntesis que está cerrando, aparece una X mayúscula en pantalla. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, señor. Entonces, usando esa tecla y bueno, las potencias y los signos de suma y las constantes, puedo escribir el polinomio. Escribamos entonces el polinomio. 3, alfa, paréntesis cerrando, aparece la X, potencia 4. Importante allí que demos el cursor a la derecha para no seguir escribiendo en el exponente. Bien. Entonces luego menos 2x al cubo más x al cuadrado más 5. Tenemos escrito ya el polinomio en pantalla. Bien. Ahora quiero que ubiquen en su calculadora una tecla que está en la parte superior izquierda. Una tecla que se llama CALC. Se llama Calc. ¿Ya la vieron dónde está? Está Sí, debajo señor. del chief. Debajo del chief. ¿Bien? Entonces, con el polinomio escrito así, quiero que opriman esa tecla Calc y me digan qué les aparece. 0. Pero en la parte de arriba de la pantalla que aparece. X y Pregunta por el número X. Eso. Entonces, pregunta, ahí básicamente la calculadora está diciendo en qué número X quiere que lo evalúe. Entonces le vamos a dar 1 igual. ¿Y qué resultado les arrojó? 7. 7. Listo. Para nuestros intereses, esto está dando, la imagen que está dando es 7. No está dando 0, ¿verdad? Ahora, volvemos a oprimir la tecla Calc. Y ahora le decimos que lo evalúen menos 1. ¿Cuánto les da? 11. 11. Voy a ir escribiendo estos resultados porque los voy a necesitar ahorita más adelante. Y así continuamos. Entonces, calculamos luego en 3. ¿Cuánto dio en 3? 203, ¿verdad? Luego calculamos en menos 2. 73. Nos da 73. Luego calculamos en 2. ¿Cuánto dio? 41. 41. Y finalmente calculamos en menos 3. ¿Cuánto dio? 311. 311. Listo. 311. Observen, de esta manera he 73. evaluado ese 41. polinomio en varios 311. valores, ¿cierto? He evaluado ese polinomio en varios valores de una manera rápida, ¿vale? Así podemos, no solo polinomios, cualquier función, usted puede acá escribir cualquier función y la puede evaluar en el valor que quiera. Esto de hecho se utiliza para cuando tengo que evaluar en varios valores, ¿sí? Para no estar escribiendo en la calculadora 3 por 3 a la 4, ¿sí? Es decir, si estuviéramos evaluando en 3 por 2 por 3 al cubo, más 3 al cuadrado, más 5.
Y luego tengo que evaluar, por ejemplo, el menos 2. Entonces voy y edito acá menos 2, menos 2, menos 2. Para evitar hacer eso, para no tener que hacer eso, puedo usar esa tecla Calc y evaluar en todos los valores que necesite. Bien. Vale. Ahora, ¿cómo hacerlo sin usar la tecla Calc? Que servirá este método para las personas que tienen las versiones anteriores a la 570, la 82X y la cara azul que no recuerdo cómo es la referencia. Entonces, quiero que vayan a la siguiente, sigan las siguientes instrucciones. Vamos a ir al modo que queda al lado del on, y ahí se despliega un menú. ¿Sí? Yo oprimo modo y se despliega un menú. Una de las opciones del menú dice Table, ¿verdad? En la 82X, ¿qué opción es? ¿Qué número de opción es? 3. La 3, ¿cierto? Bueno, en la 570 es la opción 7. Pero lo que quiero es que miren la opción Table. Entonces, escogemos la opción Table, oprimimos allí. ¿Y qué aparece cuando oprimimos la opción Table? FX. Un f de x igual a, ¿cierto? Entonces ahí vamos a escribir nuevamente el polinomio. Quiero que lo hagan todos también y les voy a explicar la ventaja de hacer una tabla, que puede ser también, puede tener cierta ventaja incluso sobre el uso de la tecla calc. Bien. Entonces escribimos el polinomio 3x a la 4, 3x a la 4, menos 2x al cubo, más x al cuadrado, más 5. Una vez tenemos escrito el polinomio, quiero que le den igual. ¿Qué le aparece? ¿Qué les aparece? Estar. Aparece estar y aparece un signo de interrogación, ¿cierto? Entonces, es lo que me está preguntando, ¿desde dónde quiere que lo evalúe? Si nosotros vemos nuestros valores, yo voy a querer que empiece en menos 3, ¿cierto? Es el menor valor. Entonces, escribo allí menos 3 y le doy igual. ¿Y ahora qué aparece en pantalla? Y finalizar. ¿Dónde finaliza, cierto? El end. Y ahí vamos a querer que termine en 3, que es el mayor valor. Entonces, oprimimos 3 igual. Ahora, ¿qué pregunta? Paso a paso. Los pasos de a cuánto, ¿cierto? Pregunta step y el signo de interrogación, es decir, de a cuánto quiere que haga los pasos, y le voy a decir que haga los pasos de a 1. Entonces decimos 1 igual, y ahí la calculadora lo piensa un poco y arroja la tabla, ¿sí? Si ustedes miran la tabla, nos arroja los valores de x y f de x. En menos 3, ¿cuánto dio la imagen? Ahí aparece en la tabla. 311. Que fue el que verificamos, ¿cierto? En menos 2, ¿cuánto dio? Profe, me 73. quedé perdida Vale, ¿en dónde se quedó? en estar y me da 1. En estar, entonces en estar escriba menos 3. Escriba menos 3 y le da la tecla igual. Y me dice que le aparece. Parece 5. Pero arriba, ¿qué dice ahora? Dice en. Sí, en. Entonces ahí escriba 3 y le da igual. ¿Y ahora qué le pregunta arriba? Parece Dice step y una pregunta, ¿cierto? Ahí va a escribir 1 y la tecla igual. ya. Y ahora sí aparece la tabla, ¿sí? Sí, sí, señor. Perfecto. Entonces ahí empezamos a mirar la tabla. La imagen de menos 3 es 311. La imagen de menos 2 es 73. Ya la habíamos visto aquí también. La imagen de menos 1 es 11. Acá también está. Seguimos bajando ahí con el cursor. La imagen en 0 es 5. No la necesitamos aquí. La imagen de 1 es 7. Ya la habíamos también calculado. La imagen de 2 es 41. Y la imagen de 3 es 203. Observe, así con la opción tabla, puedo también evaluar una función, no solo polinomial, una función cualquiera, puedo evaluarla y obtener los valores allí. Bien, obtener esos valores allí. Esto es, Profe, ¿sí? entonces ahí depende, digamos, de los números de las raíces que necesitemos.
Depende de los valores en los que necesitemos evaluar dónde va a ser el inicio, ¿cierto? Dónde va a ser el inicio, dónde va a ser el final y de a cuánto serán los pasos. De a cuánto serán los pasos. Resulta que la opción tabla tiene una desventaja, pero que si usamos nuestra malicia indígena, como dicen por allí, podemos resolver esa dificultad. ¿Cuál es la dificultad? Suponga usted que tiene que evaluar en los siguientes valores. Menos 2.3, menos 1.92. Vamos a poner ahora menos 0.9, 1.2 y 1.5. Así. Esos valores. Quiero evaluar en esos valores. Resulta que cuando uso la opción tabla, esto sí va a tener una dificultad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo le digo empiece en menos 2.3 y quiero que termine en 1.5 y le doy pasos de a 0.1, él me va a evaluar varios de los de la lista, ¿sí? Es decir, el menos 0.9 me lo va a evaluar, este lo va a evaluar, este también lo va a evaluar, este no lo va a evaluar, ¿por qué no? Porque no tiene diferencia de 0,1, ¿bien? Es decir, si uno empieza a mirar, inicia en menos 1, en menos 2.3, entonces él evalúa en menos 2.3, luego en menos 2.2, luego en menos 2.1, en menos 2.0, en menos 1.9 y en menos 1.8. Si usted observa, en ningún momento evalúa en menos 1.92, que se encuentra aquí, ¿verdad? Precisamente porque cuando dio ese paso lo saltó. Entonces hay varios valores en los que voy a poder evaluar. ¿Cuál es la limitante? Quiero que pongamos ese polinomio. Ahora, bueno, ahí estamos en la calculadora en la tabla, ¿cierto? Entonces le doy la tecla AC, la que está arriba del dividido, y volvemos al polinomio, ¿correcto? Volvimos al polinomio. Vuelvo y le doy igual, y quiero que empiece en menos 2.3. Menos 2.3. Profe, ¿hace qué está en dónde? AC, el que está arriba de la tecla de dividir. Ese que usamos nosotros para borrar, ¿no? O sea, para volver al inicio de hacer una cuenta. Sí. Volvimos al polinomio, entonces le damos igual y le damos ahora menos 2.3, que es donde quiero que inicie, le damos igual. Por ejemplo, le voy a decir que termine en 1.5, le damos igual y quiero que dé pasos de a 0.1 y le damos igual. Y quiero que me digan qué aparece en la calculadora. Insuficiente memoria. Insuficiente memoria. Tiene memoria insuficiente, es que le estoy pidiendo que evalúe eso en un montón de valores, ¿sí? Tiene memoria, no tiene suficiente memoria para hacer la cuenta. No es que no se pueda, el problema es que la calculadora no tiene memoria suficiente para hacer la cuenta. Entonces, no necesito, bueno, si de pronto la persona o las personas que tengan la 82X tienen que resolver un problema como este que les va a aparecer en el camino, no es el fin del mundo, se puede resolver, les voy a decir cómo. Los que tienen la 570, lo puedo hacer directamente con la tecla cal, ¿no? Escribo la función y le digo, bueno, evalúemelo en 2.3, listo, lo tengo. Ahora en menos 1.92 lo tengo, y en cualquier valor, ¿sí? En ese sentido, la tecla cal tiene ventaja, que si los elementos no tienen un comportamiento regular, y bueno, tengo que evaluar en varios, puedo ir haciéndolo uno por uno y no hay tanto problema. ¿Bien? Pero ¿cómo hacerlo con la tabla? Aprovechando que estamos acá en tabla, vamos a volver a darle a C. Volvimos al polinomio y quiero que empiece en menos 2.3. Entonces le damos que empiece en menos 2.3 y quiero que termine en menos 2.2. Menos 2.2. Y quiero que dé pasos de a 0.1. Entonces le doy 0.1. Y le doy igual. Y me salió la tabla. El menos 2.2 termina. ¿Y a cuánto Pasos de a los... 0.1. Me arroja una tabla solamente de dos valores, ¿verdad? Sí, sí, señor. En menos 2.3 y en menos 2.2. A ver, la verdad en menos 2.2 es que no me interesa, pero tengo que hacerlo así para decirle que me lo evalúen dos valores al menos, porque necesito dar un punto inicial y un punto final. ¿Bien?
Entonces, para no tener ese inconveniente, le tengo que dar un inicial que es el que quiero averiguar y un final que puede ser cualquiera. Y el paso también podría ser cualquiera. Entonces, acá si ustedes observan, ya tengo la imagen de menos 2.3 usando la opción tabla. ¿Cuánto fue la imagen de menos 2.3? 118.57. Perfecto. Ahora, quiero hallar la imagen de menos 1.92. ¿Cómo puedo hacer para calcular esa imagen? Entonces vuelvo a hacer AC. Quiero que empiece en menos 1.92. Menos 1.92. No sé, quiero que termine en menos 1. Donde termina no me interesa. Y quiero que no sé, que dé pasos de a 0.5. 0.5. Y solamente me arroja dos valores, ¿verdad? Tengan en cuenta que en el que yo quiero evaluar voy a ponerlo como inicial. El valor en el que termina no importa mucho, la verdad no importa. Lo que importa es que esté a la derecha, que esté a la derecha. Pero bueno, tampoco le voy a poner 50 porque si no también va a tener que calcular muchos valores, dependiendo también del paso que le dé. Acá yo le di que empiece en menos 1.92, que termine en menos 1 y que dé pasos de a 0.5. Solamente me arroja dos valores, en menos 1.92 y en menos 1.42. ¿Cuánto es la imagen en menos 1.92? 63.60. 63,61. Perfecto. Y así puedo continuar. De pronto hay algunos puntos que sí tienen cierta regularidad. A ver, por ejemplo, entre 1.2 y 1.5 la distancia es 0.3. Entonces, vuelvo a oprimir a C. Igual, quiero que empiece en 1.2, quiero que termine en 1.5 y como la distancia es de 0.3, quiero que los pasos los dé a 0.3. Y ahí me arroja los valores de una vez de estos dos, ¿sí? Que sería 9.2048 y el de este otro valor sería 15.687. Bien, el único que falta entonces es este, lo calculamos como ya vimos. Entonces, de esta forma puedo utilizar la calculadora para evaluar una función cualquiera en varios valores, ¿sí? En varios valores. De hecho, es de bastante utilidad. Más adelante que vamos a ver nosotros integración aproximada, será importante saber esto porque vamos a tener que evaluar una función en varios datos, ¿sí? En varios valores y obtener resultados, ¿sí? Bueno, ahí vamos conociendo la calculadora. Vamos conociendo la calculadora. Si alguien ya conocía cómo hacer esto, bueno, muy bien, ahí lo repasamos de pronto un poco. Si alguien no sabía cómo hacer esto, pues ya aprendimos y como les digo, esto lo vamos a seguir usando. Entonces, bueno, en este momento, ¿para qué lo estamos usando? Para verificar que las raíces del denominador no son raíces del numerador y por lo tanto esto no tiene factores comunes. Listo, no tiene factores comunes, entonces voy a proceder a hacer ¿qué? Voy a proceder a hacer la descomposición en fracciones parciales. Lo que está aquí adentro, bueno, voy a escribirlo todo. Lo que está aquí dentro de la integral, 3x a la 4 menos 2x al cubo más x al cuadrado más 5 dividido sobre x menos 1, x más 1, x menos 2, x más 2, bueno, los voy a reorganizar, y x menos 3, x más 3, ¿cierto? Ahí están todos los factores. Esto, según la técnica que describimos, según el método que describimos, como son solamente factores lineales distintos, ¿qué debo hacer? Debo plantearlo de la siguiente manera. Una constante sobre el primer factor lineal distinto, x menos 1, más otra constante sobre el segundo factor lineal y así sucesivamente, ¿cierto? Constantes sobre cada uno de los factores lineales distintos. Acá tenemos d sobre x más 2 más e sobre x menos 3 y finalmente más f sobre x más 3. ¿Bien? Y ahora viene lo interesante. Ahora va a venir realmente lo interesante de este atajo. Porque como ustedes vieron en el último ejemplo que hicimos la clase pasada,
a veces estos problemas cuando salen muchas constantes, creo que la clase pasada, si no estoy mal, salieron 5 constantes, desde la A mayúscula hasta la E mayúscula, si no estoy mal. Y como pudieron ver, ahí teníamos que hacer bastante trabajo para encontrar las constantes primero que todo y luego para resolver las integrales. Resulta que cuando tenemos factores lineales distintos, y acá voy a ser muy enfático, de hecho voy a escribirlo acá de una vez, este atajo especial funciona cuando con factores lineales distintos. Y voy a ser enfático con esto porque no quiero que más adelante traten de usar esto con factores cuadráticos o factores lineales repetidos, no les funciona y dicen, bueno, esto no sirve. Esto sirve muy bien en factores lineales distintos. Y de hecho, quiero que nos hagamos a la idea de qué tan bueno va a ser este atajo. Entonces, voy a agrupar todo esto en una sola fracción. Lo de la derecha lo voy a agrupar en una sola fracción. Pregunta, ¿cuál va a ser el denominador común? ¿Alguien sabe cuál debe ser ese denominador común? El mismo de la primera. El mismo de la izquierda, ¿cierto? Sí, sí, señor. Perfecto. El mismo de la izquierda va a ser ese denominador común. Entonces, ese denominador común será esa expresión x menos 1, x más 1, x menos 2, x más 2, x menos 3, x más 3. Ahora, ¿por quién debo multiplicar a la constante a? ¿Por quién debo multiplicarla? Por x más 1, por x menos 2, por x más 2, por x menos 3 y por x más 3. Perfecto. Recuerden que lo que debo preguntarme es ¿por quién debo multiplicar a este denominador para obtener el denominador común? Resulta que para el caso de a, el denominador de a debo multiplicarlo por todo esto, ¿cierto? Para obtener el denominador común. Y eso mismo es lo que le voy a multiplicar a. Eso mismo es lo que le voy a multiplicar a a. Entonces a a le vamos a multiplicar por x más 1, x menos 2, x más 2, x menos 3, x, bueno, y x más 3, ¿cierto? ¿Por quién voy a multiplicar a b? Por x menos 1, por x menos 2, por x más 2, por x menos 3 y por x más 3, ¿cierto? Y así continuamos. Todo eso va a quedar en el numerador. Como los denominadores ahora son iguales, voy a hacer aquí lo siguiente. Bueno, directamente voy a escribir 3x a la 4 menos 2x al cubo más x al cuadrado más 5. Y voy a borrar este denominador. ¿Sí? Acá aprovechando que nosotros ya tenemos algo de experiencia con el uso de las fracciones parciales, entonces ya vimos lo que procedía ahí, ¿no? Poner un denominador común, ir multiplicando cada uno de estos numeradores por lo que necesito, y ahora lo que me interesa es igualar los numeradores. Acá sí voy a escribir todo el numerador, pero entonces lo voy a escribir acá. Esto debería ser la misma línea, ¿no? Pero para no extenderme un montón hacia la derecha y poder ver todo a la vez, lo voy a escribir así. Entonces B lo estaríamos multiplicando por x menos 1, por x menos 2, por x más 2, por x menos 3 y por x más 3. A C, ¿por quién lo multiplico? ¿Por quién multiplico a C? Por x menos 1, por x más 1, es decir, por todos los denominadores excepto el C mismo, ¿no? Para este caso no siempre es así. Y por x más 3. ¿Por quién multiplico a D? ¿A D por quién lo multiplico? X menos 1, X más 1, X menos 2, X menos 3 y X más 3. Perfecto. Bueno, y así continuamos. Entonces, AE
lo multiplico. Por x más 1, x menos 1, x más 1, x menos 2, x más 2 y x más 3. 3, perfecto. Y finalmente a f lo multiplico por x menos 1, x más 1, x menos 2, x más 2 y x menos 3. ¿Bien? Listo. Esta sería la igualación de los dos numeradores. Ahí está, bueno, cabe apenas en pantalla. Es la igualación de los dos numeradores. Resulta que cuando yo tengo un caso como este, puedo hacer algo mucho más eficiente que lo que hacíamos antes. A ver, antes, ¿qué hacíamos? Lo que se hacía era analizar el grado del polinomio. Esto va a ser de grado 5 y todos van a ser de grado 5. Entonces ahora lo que uno empezaba a hacer, bueno, ¿qué queda con x a la 5? Y empezaba, ¿cierto? Y luego, ¿qué queda con x a la 4? Y así. Eso para casos como este funciona, sí, sigue funcionando. Es trabajoso, pero de hecho para casos como este hay una forma mucho más sencilla. Y la forma es esta. Al tener esta ecuación que iguala los dos numeradores, voy a darle valores a x. Como es una igualdad, como es una ecuación, puedo darle valores a x. Y el primer valor que le voy a dar a x es x igual a 1. Y ya les voy a decir por qué. Resulta que cuando x vale 1, ¿cuánto da el polinomio de la izquierda evaluado en 1? Eso ya lo sabemos. 7. El polinomio de la izquierda evaluado en 1 da 7, ¿cierto? Por eso les dije que esos datos los íbamos a usar. El polinomio de la izquierda evaluado en 1 da 7. ¿Y cuánto da todo el polinomio de la derecha evaluado en 1? Miremos. Si yo evalúo en 1, resulta que este factor x menos 1 se hace 0, ¿verdad? Cuando yo evalúo en 1, es decir, que todo este segundo sumando se va a hacer 0, y por la misma razón, el tercero, cuarto, quinto y sexto sumando, todos se hacen 0, excepto ¿quién? Excepto el primer sumando. Todos, excepto el primer sumando, se van a hacer 0. Entonces vamos a calcular cuánto da eso evaluado en 1. Entonces observen, cuando yo evalúo en 1, acá 1 más 1, si x vale 1, queda 1 más 1, 2. Acá queda 1 menos 2, queda menos 1. Tengo 1 más 2, 3. Acá tengo menos 2 y acá tengo 4. Bien, vamos a multiplicar esto porque estos son productos. Entonces tengo 2 por menos 1 menos 2. Por 3 es menos 6. Por menos 2 es 12 positivo. Y por 4 es 48. ¿De acuerdo? Sí, sí, señor. Voy a borrar estos resultados para no ir ensuciando esto. La ventaja que tenemos acá con el tablero digital. Esto aquí va a dar 48A. Y así de fácil puedo decir que A vale 7,48avos. Ya hallamos A. Ya tenemos A. ¿Bien? ¿Por qué funciona precisamente, o bueno, cómo escojo estos valores? Estos valores que voy a escoger para evaluar no son cualquiera. Son precisamente los valores que hacen 0 cada uno de estos denominadores. Es decir, acá voy a evaluar todo esto en 1, en menos 1, en 2, en menos 2, en 3 y en menos 3. Son precisamente los valores que hacen 0 cada uno de estos denominadores. ¿Y por qué funciona? Porque cada uno de esos valores va a ser 0 todos los sumandos excepto 1 cada vez. ¿Bien? Entonces vamos a ver qué pasa cuando evalúo toda esta ecuación en 1, perdón, en menos 1. Entonces ahora vamos a evaluar toda la ecuación en menos 1. Si x vale menos 1, ¿cuánto da toda esta ecuación? ¿Cuánto daba lo de la izquierda evaluado en menos 1? 7. 7, no, ese le daba en 1. 11. 11, vale. Eso daba 11. Y ahora vamos a ver a la derecha qué pasa cuando evalúo en menos 1. Resulta que a la derecha cuando evalúo en menos 1, se anulan un montón de sumandos, ¿cierto? El primer sumando se anula porque este factor da 0, este factor da 0, este da 0, acá esto da 0 y esto da 0 también. Es decir, el único que no se hace 0 es el segundo sumando.
y como estoy evaluando en menos 1, ¿cuánto quedan aquí estos factores? Menos 1, esto es menos 2, acá queda menos 3, acá esto queda menos 1 más 2 es 1, acá tenemos menos 4 y aquí tenemos 2. ¿Cuánto da ese producto? Miremos allí. A ver, tenemos 3 signos negativos, eso va a ser negativo el resultado va a ser negativo, y tengo 2 por 3, 6, 6 por 4, 24 por 2 es 48. Bien, queda menos 48b. Entonces, bueno, voy a borrar aquí todos estos que están en rojo para escribir abajo. Esto da menos 48b. Vayan verificando igual las cuentas, o sea que de pronto cometamos algún errorcito en alguna cuenta. Profe, a la calculadora, ¿cómo se le puede quitar el f de x? Ah, bueno, todavía están allí con el f de x, entonces oprimen la tecla modo y oprimen la opción componente. Ya, gracias. Listo. Bueno, esto dio menos 48b, ¿cierto? Dio menos 48b, y así de simple, así de fácil, podemos hallar el valor de b. Es menos 11/48, ¿vale? Y ahora continuamos. Vamos con el siguiente denominador que anula la siguiente raíz de uno de los denominadores, y esa siguiente raíz, bueno, será 2. ¿Cuánto da todo ese polinomio a la izquierda evaluado en 2? 41. 41. 41. 41. Entonces, 41 quedará igualado ¿a qué? Entonces, miremos. Vamos a evaluar en 2, ¿vale? Evaluando en 2, a la derecha se anula este factor, se anula este factor, se anula este otro factor y esto de acá. Es decir, el único que no se anula es el tercer sumando. Y cuando evaluamos en 2, entonces, ¿qué queda? Aquí esto queda 1, acá queda 3, acá queda 4, acá queda menos 1 y aquí queda 5. Entonces, hagamos la cuenta. Esto va a quedar negativo, ¿cierto? Y tenemos 5 por menos 60, ¿cierto? Entonces queda menos 60c, menos 60 por c. Voy a borrar entonces todo lo que está en rojo. Y vamos a poner allí menos 60c. Tenemos que 41 es igual a menos 60c. Por lo tanto, c es igual a ¿qué? Es igual a 41 menos 41 sesentavos. Bien. Ahora procedemos con x igual a menos 2. Precisamente el ejercicio lo escogí donde el denominador tuviera 6 factores lineales para que pudiéramos comparar lo extenso que puede llegar a ser el problema. Si ustedes tratan de hacerlo como lo veníamos haciendo antes, es decir, sacando lo que queda de grado 5, lo que queda de grado 4, de grado 3, etcétera, se van a dar cuenta que va a ser bastante trabajoso. Y todo eso se va a hacer solamente ¿para qué? Para reducir el problema a un sistema de 6x6. Que bueno, tendrán que usar Gauss-Jordan o alguna calculadora de matrices para resolver ese sistema 6x6. Con este atajo y con este método podemos hacer el proceso para un problema de este tamaño sin tener que hacer unas cuentas muy, muy tediosas, ¿no? Muy exageradas. Vamos a evaluar ahora todo en menos 2, ¿cierto? Evaluamos todo en menos 2. Si evaluamos todo en menos 2, ¿cuánto da en la parte de la izquierda? 73. 73. Y vamos a ver en la derecha qué va a quedar. En la derecha, evaluando en menos 2, se anula este factor, este factor, este factor y estos factores de aquí. Entonces, evaluando en menos 2, acá tenemos menos 3. Aquí tenemos menos 1, acá tenemos menos 4, menos 5 y en este último tenemos 1, ¿cierto? Evaluando en menos 2. Tenemos 4 signos negativos, esto va a quedar positivo y aparece 5 por 4 por 3, 60 positivo, ¿verdad?
Entonces queda 60D. Vamos a quitar esto que está en rojo. Quitamos esto que está acá en rojo. Ya, esperen que no haya quedado acá nada rayado, así que bueno. 60D, ¿cierto? Quedó acá 60D. Por lo tanto, el valor de D es 73 sesentaavos. Y ahí tenemos ya el valor de D. Nos falta E y F. Entonces, para hallar E, vamos a tomar X igual a 3. Y luego vamos a tomar X igual a menos 3. Cuando X vale 3, ¿cuánto valía el polinomio a la 203. 203? Y cuando valía menos 3, ¿cuánto daba? 311. 331. 11. 311. Ok, bueno, 311. Bueno, vamos a ir entonces por primero X igual a 3. A la derecha, entonces si X vale 3, se anula este factor, estos factores y este factor. El único que no se anula es el sumando donde está E. Entonces X vale 3, tenemos aquí 2, tenemos aquí 4, tenemos aquí 1, acá tendremos 5 y acá tendremos 6, ¿cierto? Entonces, bueno, tenemos 6 por 5, 30, por 2, 60, por 4, 340. 240, Sí, 240. señor. Positivo, ¿cierto? Todo positivo. Queda 240E. Vamos a ver entonces, escribamos esto a la parte de abajo y continuamos entonces con el cálculo de E. Entonces, cuando vale 3, esto es 240E. Por lo tanto, E es igual a ¿qué? A 203 sobre 240. Sobre 240. Y finalmente vamos a hallar F, evaluando todo en menos 3. Entonces, evaluando en menos 3, a la derecha se eliminan casi todos estos sumandos. De hecho, estos factores dan 0. El único que no se anula es el último, ¿no? Evaluando en menos 3, aquí tenemos menos 4. Acá tenemos menos 2. Aquí tenemos menos 5. Aquí tenemos menos 1. Y aquí tenemos menos 6. ¿Cierto? A ver, todo esto son 5 signos negativos. Esto es negativo. Tenemos 6 por 5, 30, por 2, 60, por 4, esto es menos 240. ¿Sí? Sí, profe. Menos 240F. Entonces, ahí hallamos el valor de F. Hallamos el valor de F. Aquí tenemos menos 240F, de donde F es igual a menos 311 sobre 240. Y listo, hemos hallado todas las constantes. Hemos hallado todas las constantes. Y de hecho algo que podemos resaltar en este ejercicio es que las integrales quedan muy sencillas. A ver, miremos la descomposición en fracciones parciales. Entonces, bueno, les voy a dejar acá un momento por si de pronto les falta escribir algo. Voy a dejar aquí en este momento la pantalla así. Y ya volvemos arriba y terminamos de hacer toda esa integral. Ahorita les voy a ir preguntando los valores de A, desde A hasta F, entonces me los van diciendo. Y ahí vamos calculando esa integral.
Bueno, vamos a ver entonces. Tenemos aquí la descomposición, así es como se descompone esa fracción. Y vamos a escribirlo de una vez en términos de las integrales. Es decir, toda esta expresión se va a poder escribir como. Se va a poder escribir, un momento. Ya. Todo esto se va a poder escribir como la suma de 6 integrales, ¿cierto? Es decir, básicamente es poner integrales a cada una de estas expresiones. Voy a ir sacando las constantes. Por lo tanto, aquí, ¿cuánto valía A? Vayan regalándome los valores de eso. ¿Cuánto vale A? 7 sobre 48. 7 sobre 48. Entonces es 7 sobre 48 la integral de 1 sobre x menos 1 de x. Y de una vez voy calculando esta integral. Esto es 7/48 logaritmo natural del valor absoluto de x menos 1. Ahora, la segunda integral, ¿cuánto nos dio b? ¿Cuánto fue el valor de b? Menos 11/48. Bueno, entonces menos 11/48 la integral de 1 sobre x más 1 de x. Esto será entonces menos 11/48 logaritmo natural de x más 1. ¿Cuánto dio c? Menos 41/60. Menos 41/60. Bueno, esto es por la integral de 1 sobre x menos 2 de x, y acá será menos 41/60 del logaritmo natural de x menos 2, ¿cierto? El valor absoluto de x menos 2. ¿Cuánto dio d? 73/60. Positivo, 73/60. Integral de 1 sobre x más 2 de x. Por lo tanto, acá va a quedar 73/60 del logaritmo natural de x más 2. Bien, del logaritmo natural de x más 2. Y los últimos dos, ¿cuánto nos dio e? 203 sobre 240. 203 sobre 240. Integral de 1 sobre x menos 3 de x. Por lo tanto, acá será más 203 sobre 240, logaritmo natural del valor absoluto de x menos 3. Y finalmente, ¿menos qué? ¿Cuánto dio f? Menos Menos 300. 311 sobre 240. Menos 311 sobre 240, integral de 1 sobre x más 3 de x. Entonces observe que cada una de estas integrales son integrales Profesor, bastante una sencillas. pregunta. Sí, claro. Lo que pasa es que cuando nosotros dividimos los denominadores y los numeradores, o sea, en el orden aparece diferente, ¿no? X menos 1, X más 1, X menos 3, X más 2, X menos 2, X más 3. Porque ahí están puestos en ese A ver, orden. espera. O sea, aquí lo importante es que corresponda a cómo hicimos la descomposición, ¿sí? O sea, en la descomposición que hicimos nosotros, los ordenamos así. Ah, ok. Cuando nosotros, lo que usted me dice es esto. En el que escribimos originalmente teníamos x menos 1, x más 1, x menos 3, x Sí. más 2, x menos 2 y x más 3. Pero cuando yo lo reescribí aquí en el denominador, lo reescribí en orden, porque como son factores, puedo cambiar el orden de los factores, ¿sí? Ese orden de los factores no afecta el producto, no altera el resultado. Entonces, los escribí en este orden precisamente para que fuera más fácil ir trabajando con esto. Bueno, no más fácil, sino para no tener también cierto orden. Si ustedes observan, yo acá puse primero
el x menos 1, luego el x más 1, luego el x menos 2, luego el x más 2, luego el x menos 3, luego el x más 3. Si los pongo en otro orden, ¿pasa algo? No, no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la suma también es conmutativa. ¿Sí? La suma de estas fracciones también es conmutativa. Es decir, si yo cambio estos dos de posición, de orden, es decir, acá hubiese escrito x más 2 y acá x menos 2, entonces lo único que pasa es que acá el valor de c y el valor de d se intercambian, ¿no? Es lo único que cambia. Pero con respecto al resultado, no pasa nada. Da exactamente lo mismo. Lo que sí es importante es que cuando vaya a hacer la descomposición, aquí en diferentes integrales, tenga en cuenta cómo hice la descomposición en fracciones parciales. ¿Sí? Por eso yo estaba aquí mirando arriba y abajo cuál iba después, para ver cómo pusimos el orden de las fracciones parciales. Eso es lo importante. ¿Vale? Profe, ¿le puede que se vea todo el resultado? Eso. Vamos a poner un zoom inverso para que se vea toda esta parte. Ahí está. Todo lo de la derecha, ¿cierto? Ahí está. Listo, ahí está todo. Como pueden ver, es un ejercicio en el cual se pueden analizar varias cosas. Se pueden analizar varias cosas. Bueno, acá aprendimos cosas como cómo evaluar funciones en la calculadora, que de hecho va a ser importante para lo que continuará en el curso. Pero también entender cómo usar este atajo. Y repito, reitero, funciona bien en factores lineales distintos. Si usted tiene factores lineales repetidos, no funciona del todo bien. Tal vez le ayuda a encontrar una que otra constante, pero no todas. Profe, Si tenemos factores lineales repetidos o cuadráticos distintos o cuadráticos repetidos, no funciona muy bien el método que estamos describiendo acá. Sí, señor, cuénteme. si por ejemplo tienen raíces comunes, el denominador o sea, el numerador con el denominador, Hay que tampoco quitarlas. Hay que quitarlas se- primero. Entonces, entonces ahí sí habría que simplificar el numerador. sí, algo que nosotros describimos cuando empezamos el método de fracciones parciales, algo que dijimos, es que P de X y Q de X deben ser polinomios. Bueno, quiero que lo revisen si lo escribimos. Si no lo escribimos, entonces quiero que lo escriban. Ahí donde empezamos la parte de fracciones parciales, donde dijimos, bueno, ¿cuándo se usa fracciones parciales? Para funciones de la forma P de X sobre Q de X, donde P de X y Q de X son polinomios. Me van diciendo si escribimos esto, ¿no? P de X y Q de X, polinomios. Acá importante, son polinomios sin factores comunes. Bien, por acá debe resaltarlo, acá está. P de X y Q de X no pueden tener factores comunes. De hecho, si tienen factores comunes aparecen cosas bien extrañas. Además, algo que es importante también resaltar cuando usamos nosotros el método de fracciones parciales es que el grado del numerador tiene que ser estrictamente menor que el grado del denominador. Si el grado del numerador llega a ser mayor o igual, ¿qué debemos hacer primero para resolver esa integral? Una división. Una división de polinomios, ¿cierto? Eso lo dijimos, bueno, de hecho para el primer examen, que salían ejercicios así, y que algunos de esos resultados salían, después de la división de polinomios, salían con logaritmos o salían con tangentes inversas o algo por el estilo. Entonces, tener en cuenta que cuando voy a usar fracciones parciales, importante verificar que no tengan factores comunes y tener en cuenta que el grado del numerador debe ser menor estrictamente que el grado del denominador. Si no ocurre eso, lo que debería hacer primero es una división de polinomios
y con lo que resulte tal vez le hago fracciones parciales, ¿sí? Tal vez hacemos fracciones parciales. Eso también, bueno, por acá se resalta, el grado de P de X es menor que el grado de Q de X, ¿sí? Es decir, tenemos que trabajar con fracciones propias. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos hincapié en esto? ¿Qué pasa? La pregunta que puede surgir es, bueno, ¿y qué pasa si esto no se trabaja así? O sea, si no se tienen en cuenta los factores comunes o si el grado llega a ser igual o mayor. Que vamos a encontrar de pronto resultados extraños. Y vamos a ver. Por ejemplo, voy a tomar aquí un caso, un ejemplo. Supongamos que tenemos que resolver esta integral y voy a poner acá x al cuadrado menos 4. Menos 4 y aquí vamos a poner el polinomio x al cuadrado menos 7x más 10. Uno factoriza el denominador. ¿Cómo se factoriza el denominador? Quiero que miren ahí rápidamente en la calculadora. Se factoriza como x menos 2 por x menos 5. ¿Cierto? Sí, señor. X menos 2 por x menos 5. Entonces, si uno no tiene, veamos, acá empezando, no estoy teniendo cuidado con que tengan el mismo grado. Vamos a cometer acá un error a propósito, y de hecho voy a cometer dos errores a propósito. Primero, no le voy a poner cuidado al hecho de que tengan el mismo grado. Y segundo, no le voy a poner cuidado si tienen o no factores comunes. De hecho, lo tiene. Cuando nosotros evaluamos en 2, el numerador también se hace 0. Vale. Suponga que olvidamos eso. Olvidamos eso y yo quise seguir trabajando así. No tenemos ese cuidado. Quiero que veamos qué cosas pueden aparecer. Si nosotros procedemos de esta manera y hacemos una descomposición en fracciones parciales, esto sería la forma a por x sobre x menos 2 más b sobre x menos 5. ¿De acuerdo? Procedemos nosotros a agrupar esto en un solo denominador, y queda el denominador x menos 2 por x menos 5. En el numerador queda a por x menos 5 más b por x menos 2. Bien. Como ya los denominadores son iguales, comparo los numeradores y queda lo siguiente. X al cuadrado menos 4 igual. Acá no hay nada que salga de grado 2. Sale algo de grado 1 que es a más b. Y sale el término independiente que es menos 5 veces a menos 2 veces b. ¿De acuerdo? Cuando nosotros empezamos a igualar los polinomios, entonces miramos, coeficiente de la parte de grado 2 a la izquierda, 1. ¿Cuál es el coeficiente de la parte de grado 2 a la derecha? ¿Cuál es? 0. Porque no está, ¿cierto? 0. Y ya encontramos algo raro. 1 es igual a 0. ¿Qué está ocurriendo acá? Encontramos una primera ecuación que es imposible. Y si uno continúa, bueno, encuentra de pronto que a más b es igual a 0, ¿cierto? Porque acá no hay lineal. Acá a más b, el coeficiente es el coeficiente de x. Y el término independiente es menos 5 veces a menos 2 veces b igual a menos 4. Igual a menos 4. Vale. Digamos, de acá yo voy a obtener que a es igual a menos b. Si yo reemplazo a como menos b en el denominador, como a igual a menos b en el denominador, tal vez puedo resolver este sistema, ¿cierto? Tengo aquí precisamente menos b es igual a, acá va a quedar 5b menos 2 veces b es menos 4, es decir, va a quedar 3 veces b es igual a menos 4, y de acá voy a concluir, tal vez, voy a concluir que b
es igual a menos 4 tercios y por lo tanto A, que es igual a menos B, es 4 tercios. Pero aunque esta segunda parte del sistema tenga solución, esta ecuación no tiene solución. Esta ecuación que se plantea acá no tiene solución. ¿Por qué? Porque inmediatamente se plantea esta ecuación de aquí, que 1 es igual a 0. ¿Sí? Que 1 es igual a 0. De hecho, si ustedes dan los valores de B y de A que hallamos acá, vamos a encontrar en la parte derecha que, observe, si yo le doy el valor 4 tercios y menos 4 tercios en la parte de la derecha, ¿qué queda? 4 tercios menos 4 tercios, ¿cierto? Que es la suma, da 0. Es decir, acá va a quedar 0x. Vale. Y si A vale 4 tercios y B vale menos 4 tercios, queda entonces aquí lo siguiente. Menos 5 por A que vale 4 tercios. Y esto menos 2 por B que vale menos 4 tercios. Menos 4 tercios. Hacemos las cuentas, bueno, queda 0x es 0. Y aquí tenemos menos 20 tercios más 8 tercios. Queda así. Menos 20 más 8 es menos 12, dividido en 3 es menos 4. Es decir, que por el lado de la derecha está dando menos 4 cuando evalúo el valor de A y de B. Y por el lado de la izquierda me queda x al cuadrado menos 4 es igual a menos 4. Me está quedando. ¿Sí se dan cuenta que no son iguales? ¿Sí se dan cuenta que no son iguales? Y esto no es que deba resolver una ecuación a partir de esto, no. Es que debe darme igual lo de la izquierda a lo de la derecha. Y no está dando igual. Y acá también estoy encontrando este otro problema. Eso es lo que ocurre cuando yo no tengo cuidado y trato de plantear un problema de fracciones parciales. Lo uno. Acá realmente uno de los problemas que se está evidenciando, ¿cuál es? El grado. Que como el grado es igual al del denominador, está ocurriendo este problema. Está ocurriendo este problema de acá, ¿sí? Esto que está apareciendo aquí. Pero bueno, voy a modificar ligeramente este ejercicio, ¿bien? Y vamos a Profe, y si le tratar doy de... valores a la X pues antes de empezar a hacer todo el procedimiento que estamos haciendo ahí, si le damos el valor de 5 y de menos 2, pues de una vez nos va a dar los valores de A y de B. Sí, porque tenemos el caso de factor, el denominador es factores lineales diferentes, ¿no? O sea, si aquí en esta ecuación, acá, igualando los numeradores, a ver, lo que usted dice es lo siguiente. Nos dan los valores de A y de B de 4 tercios y menos 4 tercios, ¿verdad? Pero uno verifica, es decir, si uno compara numeradores, tenemos lo siguiente. A por x menos 5 más B por x menos 2. Es decir, usando el atajo que hicimos. Si yo digo, bueno, si x es igual a 5, acá me queda 5 al cuadrado es 25, menos 4 es 21. Y por el lado de la derecha me queda B, ¿por quién? 5 menos 2, esto es 3. Es decir, ahora esto cambió. De hecho, no nos dan los mismos valores que nos dieron antes. B daría 7. ¿Sí? B daría 7. Y si ahora digo, bueno, si x es igual a 2. Si x es igual a 2, en la izquierda va a dar 0. Y en la derecha nos va a quedar que, bueno, esta parte va a ser 0, ¿verdad? Y aquí nos va a quedar menos 3 veces a. ¿Qué quiere decir esto? Que a vale 0. ¿De acuerdo? A vale 0 y b vale 7. Pero si ustedes lo observan, cuando a vale 0 y b vale 7, no es posible, si hacemos este análisis, podemos ver que esta fracción, de hecho, se descompone como esto. Lo que nos arroja es 7 sobre x menos 5. Nos arroja, de hecho, la fracción cuando nosotros hacemos una simplificación, ¿cierto? Cuando hacemos una simplificación. Pero esta fracción, ¿qué es? Porque si nosotros simplificamos el factor común,
que aquí es x menos 2 por x más 2 sobre x menos 2 por x menos 5. Si yo simplifico el factor que tienen en común, de hecho lo que me queda es la expresión x más 2 sobre x menos 5. Y acá esto será que es igual a 7 sobre x menos 5. ¿Son iguales? ¿Qué pasa allí entonces? ¿Qué pasa allí entonces? Por donde ustedes lo quieran ver, empiezan a aparecer cosas raras, cosas extrañas. Entonces, lo que quiero concluir con esto, muchachos, lo que quiero decirles con esto es que cuando nosotros tengamos que analizar un problema con fracciones parciales, lo primero que debemos hacer es verificar que no tengan factores comunes y lo segundo que debemos hacer es verificar el tema del grado, ¿no? Que el grado del numerador sea menor estricto que el grado del denominador. Porque si nosotros empezamos a trabajar así, sin tener cuidado, empezamos a trabajar así y empezamos a encontrar resultados, puede ser que incluso llegamos a encontrar resultados y bueno, dice, bueno, A vale 0, B vale 7, por lo tanto toda esta integral es simplemente 7 veces la integral de 1 sobre x menos 5 porque estamos encontrando resultados, ¿cierto? Pero de hecho esto es falso. De hecho esto es falso. Tal vez nosotros no nos podemos dar cuenta aquí, pero cuando analizamos las expresiones sí que nos damos cuenta. Entonces, ¿cómo podemos nosotros estar seguros que cuando hacemos una descomposición en fracciones parciales está bien? El método de fracciones parciales, reitero, solamente funciona cuando se cumple que el numerador y denominador no tienen factores comunes y que el grado del numerador es menor estrictamente que el grado del denominador. ¿Bien? Si nosotros para una expresión de cualquier otra forma hacemos una descomposición en fracciones parciales, lo que resulte no tenemos garantía que será algo correcto. De hecho, más bien tendríamos una garantía de que es incorrecto. ¿Vale? Entonces eso es lo que pasa. Y lo que dice el compañero, bueno, ¿qué pasa cuando tienen factores comunes? Cuando tengan factores comunes, lo que debo hacer es quitar esos factores que tienen en común y luego ver cómo resolver la integral. Que a veces la integral va a ser mucho más simple de lo que podemos llegar a imaginar después de quitar los factores comunes. A ver, en este caso que estábamos planteando, ya sabemos, no puedo hacerlo por fracciones parciales, no puedo hacerlo por fracciones parciales, no cumple con las características, pero cuando yo factorizo, a ver, acá voy a factorizar también el numerador, me doy cuenta que tiene factores comunes, ¿verdad? Quito estos factores comunes y ahora solamente me quedo con esta integral, x más 2 sobre x menos 5. Y de hecho, esta integral, así tal cual está, yo puedo hacer una acomodación, que también esa acomodación me resulta de una división de polinomios, ¿no? Puedo hacer ambas cosas. Si hace la división de polinomios, le va a resultar lo siguiente, que va a ser semejante a esto. Yo en el numerador tengo x y en el x más 2 en el denominador tengo x menos 5. Entonces, en el numerador lo que voy a conseguir es un x menos 5. Entonces voy a restar 5 y voy a sumar 5. Y tenía acá el más 2. ¿Bien? Es decir, que acá ¿qué resulta? Acá resultamos teniendo lo siguiente. X menos 5 más 7 sobre x menos 5. ¿Y para qué me sirve hacer esto? Para separar en fracciones y que me quede la integral de x menos 5 sobre x menos 5 de x, que es la integral de 1, más la integral de 7 sobre x menos 5 por dx. Es decir, esto es la integral de 1, por lo tanto esto es x, y esto será 7 veces el logaritmo natural del valor absoluto de x menos 5. ¿Bien? Y no necesita hacer fracciones parciales, nada. Entonces, cuando tengan factores comunes, lo primero que debo hacer es quitar esos factores comunes. Es lo primero que debo hacer. Y luego si procedo con las fracciones parciales, si es que cabe el caso.
En este caso, quité los factores comunes, pero no cabe el caso de fracciones parciales. ¿Por qué? Porque ahora esto no tiene factores comunes, pero son del mismo grado. Son del mismo grado. Entonces tengo que hacer algo, por ejemplo, una división de polinomios antes de ¿qué? De hacer de hacer las fracciones parciales si es necesario. ¿Vale? Bueno, ¿alguna pregunta que les surja por allí adicional, muchachos? Pues, profe, yo tengo una pregunta, pero no es con respecto al tema, o sea, es con respecto a los trabajos de, digamos, de bonificación del parcial. Sí. ¿Esos ya fueron calificados o aún no? Bueno, todavía no estoy seguro si los de este curso. Hay un curso de cálculo 2 que ya terminé de calificar esos trabajos. Hay otro en el que todavía estoy trabajando. Entonces, bueno, yo creo que en el transcurso de esta semana les estaré enviando al grupo de WhatsApp una planilla con la nota del examen, es decir, todas las notas que se tuvieron en cuenta para este examen. Lo que fue el Forms, lo que fueron los soportes, lo que fue el quiz de Forms que presentaron antes del examen, ¿cierto? Las personas que ganaron, que ya dijimos en este curso quienes habían ganado esa bonificación, ahí también está en la planilla. Lo del trabajo que subieron al Classroom, también aparecerá una casilla ahí con la bonificación y lo de la bonificación del trabajo que enviaron el sábado. ¿Bien? Ok, profe, gracias. Entonces en esta semana les estaré enviando eso y después de eso, bueno, se los estaré enviando precisamente por si alguien tiene alguna observación, alguna pregunta o algo, lo revisamos y posteriormente entonces procedo a editar las notas en el sistema. ¿Bien? O Bueno, sea, vamos. profe, la nueva nota que suba al sistema ya es la nota que quedó el parcial definitiva, ¿sí? Sí, cuando suba esas notas, primero se los enviaré al WhatsApp para que lo revisen, tal vez lo dejaré allí un par de horas y si nadie tiene ninguna observación, entonces ya edito las notas en el sistema y esa sí ya será la nota definitiva del primer corte. ¿Bien? Bueno, profe, gracias. Bueno, con el tiempo que queda, vamos a ver ese ejercicio que alguien, bueno, que me preguntaron con respecto a la clase pasada, ¿cierto? Ese ejercicio final que quedan unas sustituciones trigonométricas. Entonces vamos a hacer alguna de esas. Vamos a ver. Por acá quedaban, en este caso, quedaban unas sustituciones trigonométricas. Entonces vamos a hacer una de esas. Por acá hallamos las constantes. Y bueno, ¿cuál prefieren hacer? ¿Esta que es la que va a quedar a la 4 o esta que va a quedar a la 6? Son totalmente análogas. Les muestro aquí ambas. O sea, esta integral que queda aquí, que es este polinomio en el denominador cuadrático elevado al cuadrado, es como tener una raíz elevada a la 4. En este otro lado teníamos el polinomio pero elevado al cubo. Por lo tanto, será una raíz elevada a la 6. Entonces, ¿cuál de los dos quieren que hagamos? Vamos a hacer uno de los dos. ¿Hacemos el de grado 6? Sí, profe. Ahora vamos a hacer el de grado 6. Para el otro, la sustitución es muy parecida. Entonces, ese polinomio que resultó, o bueno, esa integral que resultó, básicamente es la integral de 1 sobre
la raíz cuadrada de x más 1 al cuadrado más 3. Todo esto elevado a la 6 por el diferencial de x. A ver, me verifico que si es así. Sí, así es. Entonces, esto se hace por sustitución trigonométrica. Para la sustitución trigonométrica debemos construir un triángulo, ¿verdad? Y en ese triángulo entonces vamos a identificar algunos valores. Como tengo la raíz de una suma, esa raíz corresponde a la hipotenusa, aquí más 3. Uno de los catetos será x más 1, vamos a ponerlo acá sin paréntesis. Y el otro cateto será raíz de 3, ¿cierto? La raíz de este término que está aquí, raíz de 3. Con eso voy a proceder como siempre. La información que me interesa es saber cuánto vale x, o en este caso puede ser que me interese x más 1, y cuánto vale toda la raíz. Entonces, ¿cuánto vale x? Voy a relacionar a x con raíz de 3 a través de la tangente. Tangente de teta será igual a x más 1, que es el opuesto, sobre el adyacente, que es raíz de 3. Es decir, x más 1 es igual a raíz de 3 tangente de teta. Y de acá podemos obtener el diferencial. ¿El diferencial de x quién es? Derivamos acá con respecto a x y aquí esto va a ser raíz de 3. La derivada de la tangente es secante al cuadrado de teta por d teta. Listo, tenemos ya el valor de x más 1, el valor de el diferencial. Y ahora vamos a mirar en la raíz. La raíz entonces será, vamos a relacionar la hipotenusa con el adyacente. Hipotenusa con adyacente se puede hacer con coseno o con secante. Entonces, por ejemplo, vamos a usar la secante. ¿Por qué la secante de una vez? Porque la secante es hipotenusa, ¿cierto? La secante es hipotenusa sobre adyacente, que es raíz de 3. Es decir, la raíz de x más 1 al cuadrado más 3 es igual a raíz de 3 secante de teta. Entonces ya tenemos la información, la raíz, cuánto vale x, o en este caso x más 1, y cuánto vale el diferencial de x. Y ahora procedemos a hacer la sustitución. Procedemos a hacer la sustitución. Acá tenemos, en el denominador está la raíz, que es la raíz de 3 secante de teta, elevado a la 6, ¿cierto? Esto es la raíz, elevado a la 6. En el numerador tenemos 1 y por el diferencial. ¿El diferencial quién es? Es raíz de 3 secante al cuadrado de teta por de teta. Entonces, esto queda de la siguiente manera. Va a quedar integral. Al resolver todo esto a la 6, esto va a quedar, bueno, voy a ponerlo así. Raíz de 3 elevado a la 6, que es lo mismo que 3 elevado al cubo. Bien. Voy a escribirlo por ahora así, para poder simplificar con este raíz de 3. Acá tenemos la secante al cuadrado de teta, y en el denominador tenemos la secante a la 6 de teta, todo por el diferencial de teta. Simplificamos acá, aquí va a quedar 1 sobre raíz de 3 a la 5, y esto es, esto es 3 a la 4 por raíz de 3, perdón, 3 al cuadrado por raíz de 3, es decir, esto es 9 raíz de 3, que es raíz de 3 a la 5, pueden mirar en la calculadora. Y acá tenemos secante al cuadrado sobre secante a la 6, es 1 sobre secante a la 4, ¿vale? 1 sobre la secante a la 4 de teta. Y ahora se convirtió en una integral de potencias trigonométricas. Tenemos 1 sobre 9 raíz de 3. Observen que todo este ejercicio tenía fracciones parciales donde mezclaba los casos. Algunas de las integrales se hacía por sustitución simple, otras salían por logaritmos, ¿cierto? Creo que una de esas salía por tangente inversa. Otras salían por sustitución trigonométrica, que es lo que tenemos acá.
Y al hacer la sustitución trigonométrica aparece ¿qué método? El método de potencias trigonométricas. Es decir, este ejercicio reúne un poco de todo, ¿no? Un poco de todo. 1 sobre la secante es igual al coseno, por lo tanto 1 sobre secante de la 4 es coseno a la 4 y estamos en el caso de potencias trigonométricas de seno y coseno cuando son pares, ¿cierto? Cuando ambos son pares y acá en este caso, ¿qué era lo que teníamos que hacer? ¿Lo recuerdan? ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? Separar un coseno del... Pero el problema es que eso es para impares. Acá son pares. Entonces acá tengo que sacarle escribir ángulo doble. Sí, señor, coseno cuadrado de teta al cuadrado, ¿cierto? Primero así, a por de teta, y ahora en este que queda aquí adentro, voy a usar el ángulo medio, ¿sí? Propiedad del ángulo medio, esto es 1 más el coseno de 2 teta sobre 2 y queda al cuadrado. Lo importante cuando se usa esta identidad del ángulo medio es que se convierte una función trigonométrica se pasa de una función trigonométrica aquí de grado 2 a una que queda de lineal, ¿cierto? Queda un coseno simplemente. Entonces, acá vamos a resolver este cuadrado. El denominador al cuadrado es 4. Aquí va quedando por ahora entonces un 36avo de raíz de 3. Y queda la integral de ¿quién? El primero al cuadrado es 1, más el doble producto, coseno de 2 teta. Esto lo puedo ir integrando, no hay problema, pero queda el segundo al cuadrado, que es coseno al cuadrado de 2 teta. Este todavía no lo puedo integrar. Acá para este coseno al cuadrado de 2 teta tengo que volver a usar propiedad del ángulo medio. Tenemos acá 36, raíz de 3. Y a ver, algunas cosas aquí ya las podemos integrar. ¿Cuál es la integral de 1? Teta. ¿Cuál es la integral de 2 coseno de teta? ¿Cuánto da esa integral? Esto es seno de 2 teta, ¿sí? La derivada de seno de 2 teta, ¿quién es? La derivada es coseno de 2 teta por la interna que es 2. Aquí está, ¿vale? Y queda más la integral de esta tercera parte. Esta tercera parte, entonces, usamos propiedad del ángulo medio nuevamente. Acá queda entonces 1 más el coseno de ¿quién? ¿Más el coseno de quién? 4 teta. Perfecto, de 4 teta. Ahí duplicamos el ángulo. Y esto sobre 2. Este por de teta. Y acá cerramos. Ahora, este sí lo podemos integrar. Y aquí va quedando lo siguiente. Bueno, tengo 1 sobre 36 raíz de 3. Acá va quedando teta. Acá queda seno de 2 teta. Y acá queda la integral de un medio es un medio de teta. Y la integral del coseno de 4 teta, ¿quién es? Es seno de 4 teta cuartos, ¿cierto? Seno de 4 teta cuartos por este 1/2 queda más 1/8 del seno de 4 teta. Bueno, y todo esto más una constante de integración y bueno, ahí ya lo que queda es volver con la sustitución. Tengo acá un teta más un medio de teta, estos son 3 medios de teta. Y bueno, tendría que ir a mirar el triángulo. Tendríamos que ir a mirar el triángulo. ¿De dónde sacamos teta? Bueno, teta podemos sacarlo, por ejemplo, de esta tangente. ¿Quién es teta? Tangente inversa de x más 1 sobre raíz de 3. De ahí podemos sacar información, ¿verdad? O sea, en el resultado necesitamos saber cuánto vale teta. Teta podemos sacarlo como tangente inversa de x más 1 sobre raíz de 3, que sería sacarlo de esta primera ecuación, ¿vale? Por otro lado, me pide el seno de 2 teta. Ojo, ahí tenemos que utilizar identidades trigonométricas, porque el seno de 2 teta es 2 veces seno de teta por coseno de teta. Y aquí calculamos, seno de teta, ¿quién es? Es opuesto
x más 1, acá quedará entonces 2 veces, seno de teta es opuesto, x más 1, sobre hipotenusa, que es esa raíz, ¿vale? Yo voy a escribir así como la raíz y ustedes completan las cuentas. Coseno de teta, ¿quién es? Adyacente, raíz de 3 sobre toda la raíz. ¿Bien? Y eso será seno de 2 teta, todo este resultado lo vamos poniendo allá en el resultado final. Y la pregunta es, ¿de dónde saco seno de 4 teta? ¿De dónde saco seno de 4 teta? Resulta que seno de 4 teta se puede escribir como seno de 2 veces 2 teta, ¿cierto? Es decir, esto es 2 veces seno de 2 teta coseno de 2 teta. Es decir, esto es 2 veces. Seno de 2 teta es seno de 2 teta es 2 veces el seno de teta coseno de teta. Y el coseno de 2 teta es coseno al cuadrado de teta menos el seno al cuadrado de teta. Y si nosotros ya arriba sabemos cuánto vale seno y coseno, entonces simplemente reemplazar acá. El seno, recuerden que era x más 1 sobre la raíz, ¿cierto? El coseno era raíz de 3 sobre la raíz. Y lo mismo acá. Coseno entonces será raíz de 3 sobre toda esa raíz al cuadrado menos el seno, que era x más 1 sobre toda esa raíz, entonces al cuadrado. Y así queda escrito el resultado. Todo eso más una constante de integración. Como les dije, la clase pasada, muchachos, es un ejercicio largo, es un ejercicio que tiene un poco de todo. Y como también les dije la clase pasada, tal vez es un ejercicio que no es para atacarlo como un primer ejercicio, pero ahí se lo dejé planteado porque involucraba todos los casos, factores lineales distintos, factores lineales repetidos, cuadráticos distintos y cuadráticos repetidos. Y como ven en el método de solución, hay que hacer muchas cuentas, salen varias integrales que hay que hacerlas cada una por aparte, ¿sí? Salen integrales que hay que hacerlas cada una por aparte. Y bueno, hay que hacer cada una de esas integrales. Por ejemplo, esta que fue por sustitución trigonométrica. Hay que tener varias cositas en cuenta. Acá tenemos esa integral por sustitución trigonométrica. Y tener en cuenta que, bueno, después de obtener todo el resultado se va a incluir acá en esta quinta integral, ¿no? En esta quinta que está apareciendo acá. Y así ir haciendo todas las integrales. Entonces, esto no es un ejercicio que pueda aparecer en el examen, ¿vale? O sea, un ejercicio así como este inicial, no es un ejercicio que pueda aparecer en el examen. Por ese lado pueden perder un poquito de cuidado, pero sí es un ejercicio que sería bueno que en algún momento usted lo hiciera para que practicara los métodos de estas fracciones parciales. Bien. Acá se van practicando varias cosas. Como yo les dije, no quiere decir que una integral que se haga por fracciones parciales no involucre ningún otro método, ¿no? Puede ser que ahí resulte necesitando partes, sustitución simple, sustitución trigonométrica, como este ejercicio lo muestra, ¿cierto? Incluso tiene potencias trigonométricas, necesitamos identidades trigonométricas. Hay una muy buena cantidad de elementos en este ejercicio. Bueno, pueden seguir trabajando con el ejercicio. No es, como les digo, no es un ejercicio tipo examen, no es un ejercicio que se pretenda que lo haga en una media hora, en una hora. Tal vez en una hora, si ha tenido buena práctica con otros ejercicios. Y bueno, si le van bien las cuentas, ¿no? Tal vez 2 horas, no sé, tal vez si se deja derrotar un poco, 3 horas, qué sé yo. Pero lo importante es, cuando tengan un tiempo, pueden abordar un ejercicio como este. Bueno, creo que este no era. Pero no queda más abajo. Y pueden ir mirando, no mentiras, este sí. Pueden ir mirando ejercicios como este. Bueno, muchachos, esto sería todo por hoy.